Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Puede la masturbación causar pérdida de pelo y generar alopecia? Si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. La masturbación es una parte regular de la vida de mucha gente. Una encuesta reciente, donde participaron más de 2.000 personas, demostró que el 80% de los hombres y las mujeres se masturba de forma regular. Entonces, ¿puede la masturbación causar pérdida de pelo? En una palabra, no. No existe ningún tipo de evidencia de rigor que demuestre ninguna asociación entre la masturbación y la pérdida de pelo. Aunque es difícil saber de dónde viene la teoría de que la masturbación puede causar pérdida de pelo, este mito podría provenir de la idea de que el semen contiene altos niveles de proteína y por lo tanto, con cada eyaculación, el cuerpo pierde proteínas que podría utilizar para el crecimiento del cabello. Si bien es cierto que el semen es rico en proteínas, con aproximadamente 5,08 gramos de proteína por cada 100 mililitros, cada eyaculación contiene solo entre 3,3 y 3,7 mililitros de semen, lo que es una cantidad comparativamente bastante pequeña. Otra teoría es que la masturbación incrementa los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT. Sabemos que la testosterona se convierte en DHT a través de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y la DHT es el principal factor de la alopecia androgenética. Por eso, la gente que tiene alopecia androgenética utiliza inhibidores de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. En este estudio se examinó el efecto de un periodo de abstinencia sexual de 3 semanas sobre la respuesta neuroendocrina al orgasmo inducido por la masturbación. Se examinaron los parámetros hormonales y cardiovasculares en 10 hombres adultos sanos durante la excitación sexual y el orgasmo inducido por la masturbación. Se extrajo sangre de forma continua y se monitorizaron constantemente los parámetros cardiovasculares. Este procedimiento se llevó a cabo para cada participante 2 veces, antes y después de un periodo de abstinencia sexual de 3 semanas. Posteriormente, se analizó el plasma para determinar las concentraciones de adrenalina, noradrenalina, cortisol, prolactina, hormona luteinizante y concentraciones de testosterona. El orgasmo aumentó la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las catecolaminas plasmáticas y la prolactina. Estos efectos se observaron tanto antes como después de la abstinencia sexual. Aunque la testosterona plasmática no se vio alterada por el orgasmo, se observaron concentraciones más altas de testosterona después del periodo de abstinencia. Estos datos demuestran que la abstinencia aguda no cambia la respuesta neuroendocrina al orgasmo, pero produce niveles elevados de testosterona en los hombres. En cualquier caso, no hay evidencia que sugiera que la masturbación aumente los niveles de DHT. A día de hoy, y por ser un tema tabú, todavía existen muchos mitos sobre la masturbación. No obstante, la evidencia científica no ha demostrado que la masturbación sea la causa de ninguna dolencia física específica. Además de la caída del cabello, no hay evidencia de que la masturbación pueda hacer crecer pelo en las palmas de las manos, pueda conducir a la ceguera, pueda hacer daño permanente en los genitales, o pueda causar impotencia en hombres e infertilidad en mujeres. Como digo, mucha gente encuentra difícil hablar sobre la masturbación, y por eso muchos de estos mitos siguen existiendo. La realidad es que la masturbación puede tener muchos beneficios. Entre otros, nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio cuerpo. La masturbación puede ayudar a una persona a familiarizarse y sentirse más cómoda con su propio cuerpo, ayudándola a comprender sus sensaciones sexuales y lo que le da placer. Diferentes estudios han demostrado que las mujeres que se masturban temprano en la vida pueden tener más probabilidades de tener experiencias sexuales positivas en la edad adulta y una mejor imagen de sí mismas. Por otro lado, los orgasmos, ya sean logrados mediante la masturbación o las relaciones sexuales en pareja, apoyan y fortalecen los sistemas circulatorio, nervioso y muscular de los genitales en hombres y mujeres. Para los hombres, los orgasmos pueden ayudar a mantener los espermatozoides y el semen sanos. Un estudio de 2016 demostró que la eyaculación frecuente puede reducir el riesgo de un hombre de desarrollar cáncer de próstata. Mucha gente utiliza la masturbación como una forma de aliviar estrés o una ayuda para ir a dormir. Además, la masturbación podría considerarse como una forma de experimentar placer sexual de forma segura. Aunque a mucha gente le cueste hablar de ello, existen pocos riesgos asociados a la masturbación. No obstante, si crees que la masturbación está causándote problemas en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro aspecto de tu vida, como en tu relación de pareja, o si te está causando una culpa excesiva, lo mejor que puedes hacer es consultar con un médico especialista, con un terapeuta sexual, que te ayude y que te indique qué debes hacer.
Si quieres saber cuáles son las diferentes causas de la pérdida de pelo, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.